Mateo 9:35. Dice así, para que sigamos la lectura, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hace varios años atrás iba yo viajando en mi auto rumbo a Viña, y cuando iba pasando por esta carretera nueva, que en ese entonces era nueva, que une Quillota con Viña, yo no iba a alta velocidad, pero debo haber ido unos 80, 90, tal vez 100 kilómetros por hora. Veo que a un costado de la carretera yo paso y hay un perro grande tirado junto al camino. Lo alcancé a distinguir que era un perro grande, tipo así, pastor alemán, y me llamó la atención porque la cabeza estaba muy cerca de la línea blanca de las calles. Incluso prudentemente me eché un poquitito para el lado y dije: no vaya a ser cosa que el perro se mueva y lo aplaste. Se me quedó en la retina ese perrito, y a la vuelta, cuando había hecho los trámites en Viña y todo, pasé obviamente por el mismo lugar y ahí estaba el perrito en el mismo lugar. Así que paré, no pude pasar de largo, paré. Dije: ese perro, porque cuando lo vi pasar de ida, lo vi que estaba vivo, no era un perro muerto. Paré, me bajé el auto y fui a mirar al perrito qué le pasaba. Y efectivamente era un perro tipo pastor alemán, viejito, pero estaba vivo, estaba respirando. Lo miré por si acaso tuviera alguna patita rota, alguna herida evidente, no tenía nada. Y qué raro está este perro aquí, como que quisiera matarse porque tenía la cabeza puesta ahí, listo para que lo arrollaran. Me acerqué, traté de ver si era agresivo, no era agresivo, empecé a tocarlo un poquito por si acaso tuviera algún hueso roto, no tenía nada roto aparentemente, así que saqué la conclusión de que lo habían ido a tirar ahí nomás. Estaba viejito, ya no servía para nada, supuestamente, y lo fueron a tirar ahí. El perro estaba, digo yo, me pasé en la historia de que estaba con depresión, ¿eh? No sé si los perros sufren depresión, a veces me da la impresión que sí. Pero, y tomé la decisión de llevarme el perro. Lo agarré como pude porque era un perro grande, pesado, hice un arreglo ahí en la parte de atrás del auto y me lo llevo a la casa. Bueno, el perrito vivió con nosotros varios años y tuvo una muerte feliz porque murió de viejito, ¿no? Fue una linda historia, para mí conmovedora, pero me hizo pensar en ese entonces en este versículo, que el Señor vio a los seres humanos como ovejas descarriadas, dispersas, como ovejas sin pastor, tiradas, por decirlo de alguna manera, junto a la orilla del camino de la vida, y con una tremenda necesidad. Una oveja sin pastor, como está descrita en este versículo, es una oveja expuesta a la muerte, como ese perro estaba expuesto a morir ahí. Estoy seguro que si alguien como yo u otra persona no lo toma, ese perro termina muerto porque lo atropella. Y las ovejas que el Señor describe aquí, que dice que tuvo compasión de ellas porque las veía como ovejas que están sin pastor, descarriadas, dispersas,
es precisamente esa imagen lo que él vio. Vio una multitud. No vio simplemente personas como quien cuenta números de gente. A ver, ¿cuántos vemos aquí? Ya, 25. No, él no contó un número. Él vio una multitud, pero él se le conmovieron las entrañas porque no vio personas en una gran necesidad. Las vio como ovejas en necesidad y tuvo compasión de ellas. Y claro, las simula como si fueran ovejas. Vi un reportaje hace tiempo atrás de una oveja que encontraron, una oveja, creo que fue en Chile lo que ocurrió, que era una oveja que había sido extraviada de su rebaño y de su pastor, y que estaba quizás cuánto tiempo perdida y que había acumulado lana, una cantidad enorme de lana, no sé si lo vieron ustedes ese reportaje, cantidad enorme de lana, una tremenda oveja, pero que no se podía ni siquiera cortar el pelo, la lana. Y si alguien no se la corta, acumula y acumula y acumula, y era una pelota de lana la pobre oveja. Ya casi no podía respirar. Bueno, y ahí mostraban cómo restauraban a la ovejita, la cortaban y era una cosita chiquitita, era pura lana, todo el cuerpo que tenía. Desamparada la oveja. Porque el Señor compara con ovejas al ser humano en su estado perdido, porque la oveja tal vez es de los animales, como muchas veces se nos ha dicho, de los animales más inocentes y más dependientes que existen. Si no se le cuida, si no se le abriga, si no se le guarda, si no se le alimenta, si no se le guía, si no se le protege, lo más probable que si no se hace ninguna de esas cosas, ese animal termine muerto. Y si no muerto, desamparado, en completa necesidad. Así es como el Señor ve también a las personas sin Cristo, perdidas, desamparadas. Y estamos hoy más que nunca, podemos evidenciar los que nos llamamos cristianos, que vivimos en una generación con gente corriendo de un lado para el otro, sin rumbo, sin esperanza y sin verdad. Hoy día uno pregunta cuál es la verdad y nadie sabe cuál es la verdad. Y todos dudan de absolutamente todo lo que se diga en cualquier medio. No hay una verdad en lo más mínimo, en lo más absoluto no hay una verdad absoluta. Y pareciera ser que eso le genera un nivel de desesperanza a la gente, el no saber de dónde agarrarse, dónde saber decir, esto es verdad, y absolutamente nadie lo pone en duda, esta es la verdad. Hoy Jesús también nos mira así, nos mira a mí, te mira a ti, y mira lo que realmente hay allí, un alma que necesita un pastor, pero no un pastor ser humano, un pastor que es Jesucristo. El pastor de las almas. Nos encontramos en este pasaje que acabamos de leer al final de este capítulo 9. Y este capítulo 9 ha sido una secuencia de sanidades, de milagros, de liberaciones, de perdón de pecados. Si no miran el capítulo 9 parte con un subtítulo, no sé si lo tienen ahí, que dice el capítulo 9, el primer versículo, ¿cuál es lo que ocurre? Jesús sana a un paralítico. Después, ¿qué es lo que hace? Llama a Mateo, después le hacen unas preguntas sobre el ayuno, después en el versículo 18, ¿qué es lo que dice? Sana a quién, a la hija de él, y en paralelo, ¿qué más hace? Sana a una mujer, ¿cierto? Que tan solo tocó el manto del Señor Jesús, y él le muestra su poder y la sana, estuvo por 12 años enferma. Después 2 ciegos reciben la vista, después un mudo logra hablar por la acción poderosa del Señor Jesús. En fin, el Señor Jesús ha respondido al clamor de los necesitados, ha mostrado autoridad sobre diversas enfermedades y dolencias del ser humano. Y justo antes de llegar a nuestro texto, acabamos de ver, acaban de sanar a ciegos y liberar a un mudo endemoniado. ¿Y sabe cómo estaba la gente? Justo antes de que ocurra lo que acabamos de leer, la gente estaba asombrada del poder de este hombre llamado Jesús. ¿Acaso no es el hijo de María? Los corazones de esas personas estaban probablemente conmovidos. Pero Mateo no cierra el capítulo 10 hasta allí, sino que agrega algo más. Y no lo cierra ahora con un nuevo milagro, porque ustedes dicen, bueno, el capítulo 9 podría haber sido el capítulo de los milagros. Pero no, ahora no lo cierra con un milagro. Lo cierra con
una observación que el Señor Jesús hace. Mira las multitudes y las ve de una cierta manera. Las ve como si fueran ovejas descarriadas, sin pastor, y su reacción no fue esta, no fue de juicio, sino que su reacción fue de compasión. Y tuvo compasión de ellas, dice. Es decir, este pasaje, a pesar de que el capítulo 9 está plagado de obras milagrosas del Señor, estos últimos versículos nos muestran más bien lo que hay en el corazón de Jesucristo. Compasión. Nos abre un poco su corazón, nos deja ver un poco a su corazón. Y tal vez podríamos decir que este pasaje que acabamos de leer es tal vez uno de los más humanos y al mismo tiempo más divinos en todo el Evangelio, porque nos abre precisamente un canal, una puerta, una ventana al corazón del Señor. Porque aquí no vemos lo que Jesús hace, sino que vemos lo que Jesús siente. Y los sentimientos de Jesucristo no son como los nuestros, engañosos. Los de Él son puros, son verdaderos, son absolutos. Y si Él tuvo misericordia, si Él tuvo compasión hasta sus entrañas, es porque eso realmente es lo que merecía esos seres humanos. Compasión. Así que quiero que podamos sacarnos una sola gran enseñanza de estos versículos que vamos a estar reflexionando hoy. Que Cristo ve compasión para ti. Cristo tiene compasión para tu necesidad más espiritual. Cristo tiene compasión para la necesidad espiritual de tu alma. Yo sé que los que estamos aquí, algunos venimos habitualmente a escuchar, a recibir, otros vienen a veces, de vez en cuando, pero el Señor ve la necesidad de cada uno en particular. No para que mires para el lado, sino para que mires para adentro. La compasión que el Señor Jesús tiene para contigo. Y Él te llama, porque la compasión del Señor Jesús no es otra cosa, no es para que simplemente sepas que Él tiene compasión de ti, sino para que tú respondas. Para que tú digas, reflexiones y te des cuenta de que si Él tiene compasión de ti es porque está llamando a tu vida. Así que mire, el versículo 35, mire cómo dice, recorría Jesús todas, ¿qué cosa? Las ciudades y aldeas, recorría eso. Las ciudades y aldeas de aquella época eran pequeñas, no eran como las grandes ciudades de hoy en día. Hasta Quillota sería como una metrópolis para la época. Los pueblitos, las aldeas, las ciudades de la época eran pequeños, eran de unos pocos cientos o miles de habitantes, pero poquitos. Y entre ellas se separaban unos cuantos kilómetros. Tal vez las aldeas más lejanas eran como ir caminando de aquí hasta Calera. Eso era como lo lejano. Y entonces dice que el Señor caminaba. Y cuando la Biblia dice así que recorría Jesús las ciudades y las aldeas, dice que las recorría todas. Es decir, que si Él hubiese vivido en nuestro tiempo, habría ido a Boco, habría ido a San Pedro, habría ido a todas las poblaciones de Quillota, habría recorrido La Cruz, Pocochay, Lo Roja, recorría todas las aldeas y ciudades. Era una actividad incansable, ¿sabe por qué? Porque el Señor era persistente en eso. Y en otras palabras, Él está mostrando que Él no se queda sentado esperando que tú acudas a Él. Él va donde ti a buscarte. Él va donde ti a exponerse para que tú le escuches. Él no espera que tú le busques. Él es el que va en búsqueda tuya. Y lo hace incansablemente. Así que Él visitaba grandes centros urbanos, pequeños poblados. Él no hacía distinciones, por eso dice que recorría todas las ciudades y aldeas. Ciudades y aldeas. Grandes y pequeños. Yo no sé cuánto tiempo el Señor Jesús ha pasado por tu vida, recorriendo tu vida. Pero esto nos da muestra del carácter de Jesucristo. Que si Jesucristo las vio como ovejas sin pastor, es porque Él sentía que Él era el pastor de esas ovejas. Porque Él es el pastor que quiere ser pastor de tu alma. No hay lugar en el mundo
demasiado remoto para Él. No hay lugar en el mundo donde Él diga, no, está muy lejos, no voy a llegar donde esa persona. Y si tú estás aquí hoy día es porque Él ha llegado y ha logrado alcanzar con sus manos de misericordia a tu vida. Así que lo importante es que tú realmente te identificas o dejas que el Espíritu Santo te identifique con esto. O la dureza de nuestro corazón te da para tanto que no te identificas con aquellas ovejas que el Señor Jesús, de las cuales tuvo compasión. Aquellas que está buscando el Señor. Cristo no está sentado en una torre de marfil esperando que tú vayas a su encuentro. Él acude a tu encuentro. Luego dice, recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, dice, enseñando. Así es el texto, ¿cierto? Enseñando. ¿Lo tienen todos? Enseñando en las sinagogas de ellos y enseñando en las sinagogas de ellos. Entonces, ¿qué hacía Jesús cuando recorría las grandes ciudades de la época y las aldeas? Fíjese que no recorría esas ciudades y no dice el texto que las recorría haciendo milagros, a pesar de que los hacía. No recorría esas grandes ciudades y aldeas, no las recorría para hacer obras portentosas, a pesar de que hacía eso. Daba vista al ciego, curaba al cojo, sanaba al paralítico. Pero dice que Él recorría haciendo una actividad muy específica. ¿Qué hacía? Enseñaba. Recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Dónde enseñaba? En las sinagogas de ellos. Es decir, que la prioridad de Jesús es poder transmitirte, es poder enseñarte a ti, a tu alma, su palabra. Es enseñarte. Esa es su prioridad. Y yo sé que tú puedes pensar que tienes grandes necesidades, grandes requerimientos, pero la necesidad más grande de la vida de un ser humano es ser enseñado por Jesucristo. Y yo sé que todos escuchamos cuando alguien nos predica, como por ejemplo ahora. Pero tú estás siendo enseñado por Jesucristo en el momento en que tú escuchas la palabra de Dios y tú permites que el Espíritu Santo obre en tu vida, enseñándote. Que tú abres tu corazón como lo estuvo Lidia, que el Señor permitió que le abriera su corazón para que estuviera atenta a lo que el Señor tenía que decirle, tenía que enseñarle. ¿Quisieras tú que el Señor abra tu corazón y tu entendimiento para que te enseñe la palabra? Bueno, Él lo hacía así y recorría las sinagogas de ellos haciéndolo. Entonces, esta simple frase que recorría enseñando, nos habla esta frase del compromiso que Cristo tiene con la verdad. Su verdad. La verdad de Dios, que es la única verdad. Él tenía un compromiso con la verdad. Es decir, Él no era un curandero que andaba curando a las personas y para eso recorría las ciudades y aldeas. Él tampoco era un motivador que andaba animando a las personas, oiga, pero venga a escuchar. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no aparta un tiempecito? No era un motivador. Él iba en búsqueda de las personas para enseñarles la palabra de Dios. No todos escuchaban, no todos atendían, no todos eran enseñados. Pero Él era un maestro que enseñaba y enseñaba con autoridad, que abría las Escrituras, explicaba acerca del corazón de Dios. Hoy también el Señor Jesús sigue hablando, sigue enseñando a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y si tú estás escuchando este mensaje, tal vez no todas las palabras que yo diga son mensaje de Dios para tu vida.
En realidad el mensaje de Dios para tu vida es lo que tú entiendes de la palabra de Dios. Y el esfuerzo del que se para acá adelante es tratar de dártelo a entender con claridad. Es porque Él quiere enseñarte, Él quiere alumbrar tu entendimiento. Es decir, que nosotros no venimos domingo tras domingo para cumplir una rutina de ser enseñados domingo tras domingo, sino que venimos domingo tras domingo para que a través de esa enseñanza nuestra vida cambie, reaccione y tomemos decisiones en pro de Dios, porque Él alumbra el entendimiento. Y si no hay decisiones, es porque no ha habido entendimiento alumbrado. Punto. Nada más. Entonces la pregunta es si es que tu entendimiento está siendo iluminado por el conocimiento de Dios. Y dice que no solamente iba enseñando en las sinagogas de ellos, ¿qué más dice? Y predicando el evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino. Uno podría decir que son sinónimos, enseñando y predicando. En realidad no son sinónimos. Son dos cosas. Que puede que ocurran simultáneamente, pero son dos cosas. Enseñar la palabra, instruir en la palabra, clarificar la palabra de Dios. Y otra es predicar el evangelio. Porque aquí está el corazón del mensaje que Jesucristo transmitía. Porque predicar es proclamar. Predicar es exclamar la verdad de Dios. ¿Para qué? Para todo aquel que quiera escucharla. Escucharla y asimilarla en el corazón. El evangelio. No es un evangelio humanista. No un evangelio centrado en ti como el ser más importante del universo. Ah, Dios me anda buscando a mí. No, es cierto, Dios te anda buscando a ti. Dios te ama a ti. Pero el evangelio está centrado en Dios, en su reino. El evangelio del reino de Dios. Dios te está invitando a que tú seas parte de ese reino. Seas parte de su gobierno. En donde Él es el gobernador, donde Él es el reino, es el rey. Te está invitando con un mensaje de arrepentimiento. Es decir, no es que tú eres el centro de todo. Dios es el centro de todo, y su gloria y su reino. Y lo que hace es invitarte a través de proclamar esta verdad. La proclama, por decirlo así, porque esa es una predicación, predicar el evangelio. La proclama a viva voz. El que quiera escuchar, escucha. Como dice Apocalipsis, ¿no? El que tiene oídos, oiga. Si usted tiene oídos, pero no quiere oír, no oiga. Eso es predicar, es más que enseñar. Es una vez que usted enseñó, entonces ahora usted proclama la verdad de Dios. ¿Quién la quiere escuchar? El que quiere tomar decisiones en su vida. Así que la palabra evangelio significa, como hemos escuchado muchas veces, buenas noticias. Evangelio del reino, buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que hay un rey, que hay un reino, y que ese rey ha venido a buscar a la oveja perdida, porque ahora nos vamos a encontrar con su visión, lo que este rey ve. Este reino ve súbditos del reino, ve ovejas perdidas. Es decir, este reino no es un reino de súbditos, es un reino de personas halladas, personas perdonadas, personas salvadas. De eso se trata este reino. Y que ese rey, esa es la buena noticia, ese rey ha venido a buscar, ha venido a salvar al perdido, que hay perdón para el perdido,
que hay justicia para ti, que hay salvación para ti. Así que Jesús no predicaba un mensaje vacío, predicaba una tremenda realidad, que Dios estaba actuando, que el reino se ha acercado a la vida de esas personas y que el rey mismo había venido a llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Y eso es un llamado tanto para creyentes como para no creyentes. Para no creyentes porque es un llamado al arrepentimiento y a la salvación. Y para creyentes es un llamado para que esos creyentes se sientan invitados a ser parte de ese reino de Dios y se incorporen voluntariamente a ser parte activa de ese reino de Dios. Hoy también se predica este evangelio. Y la buena noticia es que ese evangelio se sigue predicando de la misma manera. Cristo ha venido para salvar, para perdonar, para hacerte parte de ese reino. Y sigue diciendo el texto, predicando el evangelio del reino, ¿y qué más? Y sanando. ¿Sanando qué cosa? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy bien. Y además de enseñar, además de predicar, Jesús sanaba. Y sabe que no lo hacía por espectáculo. No lo hacía para ganar fama. No lo hacía para llenar el estadio, como decimos los chilenos. No lo hacía para arrastrar gente. No hacía eso el Señor. No sanaba a personas por eso. Lo hacía porque estas sanidades que él hacía eran la evidencia que había estado profetizada hace mucho tiempo atrás de que el único Mesías, el verdadero Mesías, el Salvador del mundo, su señal sería que él sanaría a muchos. Entonces, cuando él hacía esto, lo hacía para que se dieran cuenta de que él realmente era el Mesías que ellos debían estar esperando. Sanidades. ¿Qué cosa? Toda enfermedad y toda dolencia. Pero fíjese que las señales, que era sanar enfermedades, sanar dolencias, podrían haber sido cualquier otra cosa. En vez de estar sanando enfermedades o dolencias, podría haber sido, no sé, el Mesías cuando venga hará descender fuego del cielo. Podría haber sido, ¿no? O el Mesías cuando venga va a hacer que el Líbano se llene de árboles. O el Mesías cuando venga va a hacer que, no sé, crezcan las casas de la tierra, se formen solas las casas y todos tengan casa. O que brote el agua de la tierra y esta tierra seca se transforme en un paraíso. Podría haber sido esa la señal también, ¿no? Claro que sí. Pero ¿por qué fueron sanidades y dolencias? ¿Por qué esa fue la señal? ¿Sabe por qué pienso yo? Porque está relacionado con la necesidad más profunda del ser humano. Los seres humanos estamos mal. Estamos llenos de problemas, de enfermedades, degradados. Pasa el tiempo, nacemos, nos vamos envejeciendo y empiezan a aparecer las enfermedades, las tragedias, hasta que partimos. Unos con una cosa y otros con otra, pero no hay nadie que se libre. Entonces el Señor apunta a la necesidad, con sus señales, apunta a la necesidad más directa del ser humano. ¿Por qué el ser humano tiene enfermedades y dolencias? Porque estamos en una raza caída. Nos hemos apartado de Dios desde Adán hacia adelante. Y la enfermedad y la tragedia es parte de nuestra historia. Así que Cristo apuntaba a la necesidad más importante, la del alma. Cada vez que el Señor Jesús sanó a alguien, apuntó a una necesidad de su alma. En este mismo capítulo 9 sana al paralítico. ¿Pero cómo le dijo al paralítico?
además de sanarlo, ¿qué le dijo? No solo apuntó a la parálisis de su cuerpo, ¿qué le dijo? Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados, le dijo. Es decir, estoy sanando tu cuerpo, pero lo que realmente quiero es sanar tu alma. Después a la hija de Jairo, o a Jairo, ¿qué le dijo? Voy a sanar a tu hija. Pero le dijo así, no temas, cree solamente. Es decir, no solamente voy a hacer un milagro en tu hija, sino que estoy apuntando a tu fe. Yo necesito que tú creas. Y eso no es un problema del cuerpo, es un problema del alma. Cree. Después a la mujer que tuvo un flujo de sangre, ¿cómo le dijo? Listo, ya te sané. ¿Así le dijo? ¿Por tu fe fuiste sanada? ¿Cómo? ¿Por tu fe fuiste sanada? Algo así le dijo. ¿Quién lo puede leer? ¿Qué es lo que le dijo? Pero algo muy parecido a eso. Fuiste salvado. Muy bien. Tu fe te ha salvado. Es decir, sanó su cuerpo, pero también le proveyó algo al alma. Fe. ¿Por qué hacía eso el Señor? Si la mujer lo único que necesitaba era ser sanada de su flujo de sangre. Pero no, el Señor le entrega fe. El paralítico lo único que necesitaba era caminar, pero le dice, tus pecados son perdonados. El Jairo lo único que necesitaba era que su hija viviera, pero no le dice, ten fe. ¿Por qué hace eso el Señor? Bueno, porque la necesidad más grande de tu vida no es sanar esa dolencia que tienes en el cuerpo en este instante. No son esos huesitos que te duelen. Esa no es la necesidad más grande de tu vida. Aunque tú no te des ni cuenta, si el Señor Jesús estuviera aquí, junto con sanarte, te diría, tu fe apuntaría a tu corazón y te diría, ahí está lo más importante, ahí realmente está tu gran necesidad. A los ciegos le dijo, a los ciegos que están aquí, del mismo capítulo, antes de sanarlos les hizo una pregunta. ¿Qué les preguntó? Lean por ahí. Verso 27, les hizo una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Creéis? Nuevamente, apuntando al alma. ¿No les dijo, ven mal de los dos ojos o solo uno? O uno más o menos y el otro súper mal. ¿Cómo es la cosa? ¿No le dijo así, no? No se interiorizó del problema de salud de sus ojos. O tampoco les dijo, ¿y son ciegos de nacimiento o perdieron la vista por un accidente? No les dijo así. No se interiorizó de su problema de salud físico, sino que le hizo una pregunta que traspasaba el corazón. ¿Creen que yo puedo hacer esto? ¿Saben por qué? Porque el Señor conoce la más profunda necesidad que tú tienes. Y tú puedes estar centrado que tu más profunda necesidad es económica o mental o de salud de tu cuerpo, o que pero en realidad tu necesidad más profunda es de perdón. Tu necesidad más profunda es la ausencia de fe. La necesidad más profunda es la ausencia de obediencia, porque fe es obediencia. Y Cristo no es indiferente a esa tremenda y gran necesidad. Y fíjense que el texto que leímos dice que y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Dice toda enfermedad. No dice alguna, ¿no?
Tampoco dice y sanando enfermedades y dolencias. ¿Cómo dice? Toda. Y el autor inspirado vuelve a repetir. Y toda, repite 2 veces. Toda dolencia, toda enfermedad. Con eso quiere dejarnos claro que absolutamente nada quedaba fuera de su alcance. Es decir, que si en tu vida al día de hoy no hay una fe explícita es porque tú no quieres. Porque Él puede. Porque en ti hay pretextos. Porque Él puede. Porque en ti hay razones para no tener fe. Porque Él puede. No había para Él casos imposibles. Para Él no existen límites. Su poder es total. Y eso nos habla de su completa suficiencia. Cristo es suficiente para cualquier necesidad de tu alma. No importa cuán profunda es tu herida, no importa cuán profundo y oscuro es tu vida apartada de Dios. Él puede sanar y Él puede perdonar. Verso 36. ¿Qué dice? Pasamos al verso 36. Y al ver las multitudes, ¿qué sucedió? Tuvo compasión de ellas. Es decir, como que en este versículo, todo el relato del capítulo 9 completo se detiene. Así como que hace un alto, se congela. Es como que el Señor iba recorriendo ciudades, iba recorriendo aldeas, y iba dándose cuenta de que había diferentes necesidades, un ciego, un cojo, un paralítico, una viuda, una niña, pero aquí como que se detiene, observa y se da cuenta que hay multitudes. Y ya no se detiene a decirnos qué es lo que el Señor Jesús hizo, sanó, curó, cambió, corrigió, no se detiene a decirnos eso. Se detiene a decirnos lo que el Señor Jesús sintió. En lo más profundo de su corazón, en lo interno de su alma, Él sintió. El texto dice que Jesús vio a las multitudes. Las vio. Hay cada tragedia en la vida de los seres humanos. Y uno conoce personas, pero no conoce sus tragedias. Escucha por encimita nomás, escucha a las personas, pero no te enteras de lo que están viviendo. El Señor sí sabe, porque dice que Él vio a las multitudes. Es decir, que cuando el Señor mira, no mira como nosotros, que conversamos, oye, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Ah, qué bueno. Conversaciones así por encimita. ¿Ah? Pero cuando el Señor mira, no mira por encimita. Él no ve simplemente un montón de gente. Porque Él mira y le saca la radiografía a cada persona. Es decir, Él sabe lo que nosotros en este instante estamos sintiendo, pensando, diciendo, sintiendo, y si es que estás decidiendo algo, también lo sabe. Y si estás diciendo, bueno, estoy escuchando una vez más lo mismo, también lo sabe. Es decir, no es que Él mira, ve y sigue de largo. No es eso. El Señor Jesús se interesa en lo que está pasando en la vida de las personas. Es una mirada, por decirlo así, amigo, hermano, la mirada del Señor penetra. ¿Recuerdan el Apocalipsis cuando dice que vio uno semejante al Hijo del Hombre que tenía ojos como llama de fuego? Porque atraviesa, traspasa. Por eso dice que la Biblia es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, porque discierne las intenciones del corazón. Jesús no solo ve personas, no solo ve multitudes, no solo ve números. Lo que ve realmente cuando Él mira es
necesidad. Él ve el dolor oculto, ve la confusión, ve la desesperanza, ve lo que nadie ve. Ve a las personas con sus luchas, con sus dificultades, con su confusión, pero también con su dureza, con su resistencia al llamado que Dios le está dando. ¿Y qué sucede cuando Él ve? Dice que Él tuvo compasión de ellas. Compasión de ellas. ¿Qué es eso de compasión? ¿Alguien puede decirlo? ¿Es un sentimiento solamente? Es como cuando alguien le dice a otra persona, no, si yo te quiero. ¿Así? ¿Qué es lo que es la compasión? O como cuando alguien, usted le hace un regalo a otra persona y lo abraza y dice, toma, te quiero, te doy un regalito. ¿Qué es la compasión? La acción de la misericordia. La acción de la misericordia, ¿ya? ¿Qué más? ¿Dice algo? Una preocupación intensa. ¿Qué cosa? Una preocupación intensa. Una preocupación intensa, ok. ¿Ah? Pena. Pena. Ok, bien. Bueno, mire, la compasión sí efectivamente es un sentir, pero más que un sentir, es una conmoción. Es cuando tus sentidos están profundamente afectados. Cuando esos momentos en que tú dices, ¿cómo es posible que suceda esto? Cuando observas algo que trastoca mucho tus valores y tú dices, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? Y como que te duele de adentro. De hecho, la palabra para decir compasión es una palabra muy fuerte, que habla de que como que se te deshacen las vísceras por dentro. Te duelen, se te revuelven, es como que te hubieran hecho un tajo aquí, alguien te hubiera metido las manos y te hubiera revuelto las tripas. ¿Cómo quedas? Adolorido entero. Al ver la condición de alguien. Por eso decimos que los seres humanos estamos como vacunados contra la compasión. Porque podemos ver las escenas más trágicas y no se nos revuelve la entraña. Podemos ver a un niño pasando hambre y no nos pasa gran compasión. Podemos ver a una persona en gran necesidad y decimos, ojalá que alguien lo ayude. No tenemos compasión. Pero el Señor tiene esa compasión pura, que se le remueve las entrañas a ver la tremenda necesidad de una persona. Es una compasión profunda, auténtica, imparable. Así es el corazón de Cristo. No es un corazón de piedra y frío como muchas veces nosotros lo tenemos. Es un corazón que se estremece, que se conmueve por el dolor. Pero lo que más le conmueve al Señor es mirar el estado de tu alma, no de tu cuerpo. Mirar el estado de tu alma, no de tu cuerpo. Por eso que su título es El Salvador. Porque la gran necesidad tuya no es de un médico, es de un Salvador. ¿Y por qué se conmueve? Dice el versículo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. Desamparadas y dispersas, así dicen, ¿cierto? Así que aquí Mateo nos da la razón de su compasión, que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Es decir, esa era la condición espiritual, porque evidentemente las multitudes no estaban desamparadas y dispersas físicamente. Él vio, y por decirlo así, las vio con rayos X y vio sus almas y dijo, están desamparados y dispersos. ¿Sabe que la palabra desamparados transmite esta idea? Desamparado transmite la idea de una persona desgarrada. Como cuando
una persona ha sido mordida por un perro y le desgarró la piel, desgarrado, o no le alcanzó a desgarrar la piel, pero lo maniotó completo y quedó todo moreteado, maltratado, como si no hubiese sido una fiera el que lo agarró, sino unos delincuentes que lo agarraron y lo molieron a palos, y queda tirado junto al camino porque lo agarraron a palos. Y pasa un transeúnte por ahí y ve a esa persona desamparada. Ese es el concepto. El concepto no es que está así como solito. Tú estás solito, desamparado. No. Es que alguien pasó por ahí y te dio una paliza, quedaste tirado junto al camino, lleno de moretones, de heridas, y él pasa por ahí y te ve en ese sentido desamparado. ¿Se entiende? Así ve Jesucristo el alma de una persona perdida, tirada junto al camino de la vida, pero moreteada, herida, malograda, derribada. También dice dispersa. Y eso como que le agrega peso al desamparado, y disperso le agrega peso porque dice que significa estar echado, derribado en tierra. Es decir, no es disperso así como uno corriendo por allá y otro corriendo por allá y otro corriendo por acullá, no, sino disperso en el sentido de derribado, echado, vencido, arrojado al suelo. Es como que alguien agarró y los tiró así, lo aplastó y quedaron todos dispersos. ¿Se entiende? Qué cuadro tan gráfico que pone el Señor, ¿eh? Gráfico, así, muy imaginativo. No eran simplemente personas confundidas que no sabían de qué trataba la vida, de la verdad. No. Eran almas golpeadas, almas vencidas, almas rotas. Y Jesús veía todo eso. Lo vio, lo sintió, comprendió y se le conmovieron las entrañas. ¿Cómo está tu alma? ¿Te ves así, maltratado? Pero maltratado por tu propio pecado. Maltratado por tu propia alma apartada de Dios. Echado por tierra en esta vida. A pesar de que el Señor Jesús los vio a todos como ovejas sin pastor, desamparados, no los ayudó a todos, ¿no? ¿Por qué no? Porque hay algo que está en ti que depende de ti. Porque Él hace el llamado y espera la respuesta. Porque eres el pastor que busca, pero que espera la respuesta de fe, en el que recibe el milagro. Cristo te ve, Cristo te entiende, y lo que Él siente no es ira, sino que es compasión. Quiere levantarte, quiere restaurarte y quiere darte nueva vida. Terminamos con la última frase de este versículo 36. Que dice, como ovejas que no tienen pastor. Esta es una de las imágenes más poderosas en toda la Biblia, la oveja sin pastor. La oveja sin pastor es símbolo de que estás totalmente indefenso, totalmente expuesto, totalmente perdido, que no sabes a dónde ir, no sabes cómo protegerte, no sabes cómo alimentarte. En tu alma, en tu corazón, en tu espíritu. Estás a merced de la eternidad. Estás perdido. Y así ve Jesús al ser humano que está sin Dios. Perdido. Vulnerable. Sin guía. Sin protección. Sin seguridad. Es evidente, amigo y hermano, que el pastor que está aquí disponible es el Señor Jesús, el pastor de las ovejas. Él dijo así:
Yo soy el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Muy bien. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué da su vida por las ovejas? Porque está apuntando específicamente a un pastor bien específico, que es Jesucristo. No a cualquier pastor, a uno bien específico, el pastor de las almas. Aquel que murió en la cruz del Calvario para que tú seas su oveja, ya no perdida, sino hallada. Y lo que Él hace a través de su palabra, recorrer la aldea de tu vida, para hablarte, para enseñarte y para predicarte y decirte, responde a mi llamado, ya no más, quiero ser tu pastor, mira mis heridas, yo morí por ti, entregué mi vida en esa cruz por ti, para perdonarte absolutamente todos tus pecados.